Bienvenidos al segundo episodio, al segundo capítulo, perdón, porque esto es un cuento mágico, maravilloso y precioso. A ver, vamos a ver lo importante. ¿Se me está escuchando? Sí, a ver, por favor, Carlos, un saludo, bienvenido. ¿Se te está escuchando? Sí, te Se te escucho está escuchando perfectamente. perfectamente. A ver, Ascadi, hola, un saludo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vale. Prometimos que... Se te oye un poco bajo, Ascadi. Espérate que te voy... No toques tú nada. Te voy a subir yo aquí un poquito el volumen. Tenemos dos incidencias. La primera incidencia es que prometimos que esta noche íbamos a directear en Instagram también, pero justo el programita con el que puedo streamear en Instagram ha decidido que hay una nueva versión, que me la tengo que descargar, que un montón de cosas, que a las 11:03, que es cuando me he dado cuenta, pues no da tiempo. Y la segunda incidencia es que aquí pone que estamos en el capítulo 1 de Lorcana, lo cual no es cierto, del capítulo. Estamos en capítulo 2, segunda quest. A ver cómo se llamaba esto. Nueva quest, cómo se juega. Así que nada, aquí ya estamos. Hemos arreglado esa primera incidencia. Bienvenidos a todos, bienvenidísimos. Tenemos varios anuncios que hacer antes de empezar con el podcast. Primer anuncio, ya tenemos las redes sociales creadas. Hemos hecho muchísimo spam, con lo cual si no te has enterado no sé en qué cueva vives, pero en @baraja3tintas. Os preguntaréis por qué @baraja3 con el número 3, 3 tintas y no la baraja de 3 tintas, como Azcadi me regañaba el otro día, diciendo que habíamos estado durante horas debatiendo que por qué, si era la o era un o era qué artículo y al final no puse ninguno. Es Azcadi porque no puedo tener más caracteres en el arroba, ¿vale? Pero si buscáis la baraja de 3 tintas o @baraja3tintas en todas las redes sociales, no os encontraréis. La segunda cosa que tenemos que comunicaros es que ya tenemos nombre, porque una cosa es el podcast, compuesto por Carlos, Azcadi y yo mismo, que se llama La Baraja de Tres Tintas, y otra cosa es el equipo que hemos compuesto por Carlos, Azcadi y yo, y David Dave, que se llama Tintoreras, ¿vale? Es el equipo, me vais a permitir, voy a switchear ya... Voy a compartir ya con vosotros aquí la pantalla. Vamos a ver aplicaciones. Un segundo. ¿Dónde estás? Firefox. Espérate que me asegure de no compartir lo que no debo. ¿Vale? Porque esto puedes. ¿Vale? O sea, aquí, porque yo tengo Contenido muchas cosas Disney. abiertas. Ninguna. Esto es el Lofi con el que hemos empezado. Vale, bueno, aquí podéis ver uno de los. Tenemos un montón de logos, o bueno, perdón, Ascadi, logos no, escudos, ¿vale? Porque para Ascadi un logo es minimalista y transmite muchas cosas, no como esto de aquí que no transmite nada, ¿vale, Carlos? Proyectos de cosas. Lo Proyectos podemos de llamar cosas, proyecto de cosas. ¿vale? Esta es una idea de escudo que vamos a trabajar en simplificarla. Esta es una simplificada que es horrible. Carlos ha hecho esto por culpa de Ascadi, porque Ascadi ha llorado y yo cuando he visto esto quería llorar. ¿Vale? O sea, esto es como las películas originales de Mickey que dan miedo, ¿vale? Sí. Pues esa esencia de estas películas que da miedo. Y aquí tenemos el escudo del Tintoreras, que esto sí ha venido para quedarse porque Ascadi nos permite tener escudos. O sea, no acepta esto como logo, pero como esto es para un equipo y los equipos pueden tener escudos, ¿esto, Ascadi, se puede tener esto? Yo no opino, tío. Ascadi no opina, perfecto. No he dicho ni una palabra y estoy recibiendo, tío. Estoy un poco bajito, ¿eh? Intenta acercarte. Vale, entonces, @Tintoreras, también en Twitter, en Instagram. Y bueno, yo creo que Tintoreras no va a tener más redes sociales porque no las necesita. No están creadas todavía, las crearemos. Y el tercer y último... Bueno, hay que explicamos brevemente por qué aquí Dale, viene caña. esto. La tintorera es es un tiburón que es inofensivo. Entonces, siempre antes estábamos discutiendo que el equipo tenía que estar relacionado con el nombre de tintas. Se propuso Inkers, que es la profesión de entintar los dibujos, pero también se habló que estaría guay que fuera en español y en tintadores no queda tan guay. Entonces, tirando por el campo semántico de tinta, pues ha salido Tintoreras y la verdad que queda un dibujo Disney muy bonito con los A ver, tiburones. y para un equipo de paquetes, la verdad es que Sí. suena bien también. Sí. Y además Bueno. es muy... Aunque David quiere ser el mejor jugador del mundo de Lorcana, o sea que igual.
Vale, pues perfecto. Estaba preguntando a Raps porque tenía miedo de que esto se estuviera viendo duplicado así. Por cierto, no se han visto los logos, me informa Raps, así que volvemos a ver el primer logo de la baraja de 3 tintas. Bueno, o proyecto de o lo que sea. Vale, este es el logo horrible del que os estaba hablando, ¿vale? Esto es el alma de Ascadi, ¿vale? O sea, esto es el alma de una persona feliz o de una persona que intenta ser feliz. Yo no sé. Pero, tío, eso da hasta un poco de miedo. O sea, yo no me atrevería a decir que soy feliz, ¿vale? Pero lo intento, ¿vale? Pero luego está Ascadi, ¿vale? La triste y monótona pero robótica vida de una persona que en vez de tener corazón tiene una bomba que bombea un... A ver, es cierto. En realidad todo el Disney años 30, todo ese rollo tenía muy... Era muy... A ver, es cierto que aquí Mickey Mouse parece que le están apuntando con una pistola, tío, y le están obligando a sonreír o algo así. A ver, esto es lo que estás hablando. Esto podría ser el logo de una película de terror, ¿sabes? O sea, esto es lo último que vieron antes de morir, ¿vale? Pero la anterior es Mickey Mouse psicópata, tío. O sea, es decir... Vale. O sea, ninguna de las dos es nada agradable, tío, para la vista. Tío. Mira, preguntan por aquí que si este es el directo post-flea. Tenemos a varios amigos que han empezado a saludarse. Está por ahí Saturos94, que creo que era Axel, si no me equivoco. Está Raps, está Wesker, está Sice. Vale, tenemos un montón de gente visitándonos. El tercer aviso que queríamos dar es que nuestros amigos de Lorcana Spain, que son nuestros también amigos de Dracaris, han sacado un nuevo capítulo en el que se ve de una manera muy sencilla, muy intuitiva y muy bonita cómo jugar. Básicamente porque se han imprimido cartas, no han podido esperar más, se han hecho un proxy, se han hecho una baraja, creo que era acero contra zafiro, bueno, no me acuerdo. 2 barajas, monocolor, porque no da para más el asunto ahora mismo, de 40 cartas, porque no da para más. Y han jugado una partida, la verdad es que está bastante interesante de ver. Y aprovechando, Lorcana Spain, que es un podcast que nace de la tienda de Dracaris en Madrid. Dracaris en Madrid ha abierto ya solicitudes para pre-orders, para poder hacer pre-orders en inglés, porque no, el juego no va a estar en español de momento. Y el alemán y el francés, pues por Madrid se domina poco. Ya podéis hacer vuestros pre-orders de Lorcana en Dracaris, @Dracaris Spain, en un montón de redes sociales. Pero bueno, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, les hemos retuiteado. Así que pre-orders, dice Wesker. Así que ahí podéis buscarles. Y el cuarto y último aviso, que es el que más me duele a mí de todos, el que me hace llorar, el que pone triste al niño Jesús, el que hace que Dios se coma ya no a un gatito, sino a una mamá embarazada de 7 gatitos, es que, aunque en el primer episodio sí que el vocabulario empleado fue en diversas ocasiones agresivo, se decían muchos tacos, yo era yo mismo, hemos decidido en la Junta de Accionistas, Ascadi probablemente no lo sepa porque no lee la mitad de los mensajes que escribimos en la Junta de Accionistas, ha sido decidido por amplia mayoría, porque 2 contra 0, porque Ascadi no votó porque no se entera de la mitad de las cosas, que no podemos decir palabrotas, tacos o ser extremadamente malsonantes en el podcast, porque Lorcana es un juego que va a ser familiar, pretendemos llegar a Disney, pretendemos llegar a distribuidoras oficiales, pretendemos crecer y ser grandes, así que para crecer, para caminar, para correr, primero hay que aprender a caminar, para crecer, primero hay que decrecer, para construirse, primero hay que deconstruirse, para aprender, primero hay que desaprender. Tío, eres un gilipollas. No podré... Tú eres el que menos insulta de los... Bueno, en verdad es Carlos. No podré en la baraja de 3 tintas decir ningún taco. Así que me desahogaré en @kombucha y vino, kombucha con K de kilo, KMO, que es el otro podcast en el que yo participo. Es un buen podcast. Carlos estuvo de invitado en uno de los episodios. @kombucha y vino en todas las redes sociales. Follow, por favor. Sin tacos no es lo mismo el podcast, dicen por ahí, y es verdad. Señores, hoy hemos venido a hablar de qué, Carlos, te cedo la palabra. De Lorcana, bueno, y en principio hablar de las reglas. Yes. Que nosotros hicimos justo 24 horas antes de que se spoilearan de las reglas. ¿Te acuerdas, Carlos, que hicimos un podcast que de hecho te invitamos a ti, que tú acabas de llegar a la comunidad, que era el podcast de combos,
donde nos tiramos 1 hora y media hablando de cómo deshacer los combos, de qué habría que hacer en las FAQs. Terminamos de grabar, no la habíamos subido todavía y sacaron las FAQs. Nos quedamos sin tal. Bueno, estoy buscando en la web de Mushu Report, que está bastante bien, las reglas del juego. Aunque yo creo que las podemos explicar, todo el mundo las sabe. Sí, Llegamos súper tarde a esto, todo el mundo ha hablado de esto hace una semana. Podemos hablar casi con aquello que más o menos nosotros intentamos acertar. Os podéis ver el capítulo anterior y se han despejado todas las dudas que teníamos nosotros. O sea, sobre todo la parte de la economía, ya se sabe lo que es. O sea, una carta por turno. Bueno, básicamente la win condition finalmente es conseguir lore. Son 20 pepitas de lore lo que se tiene que conseguir. Y se consigue a través del questing, el tipo de el farmeo que te permite hacer cada personaje en base al número de pepitas que tenga en su carta. Y luego la parte de la economía, que teníamos la duda de cómo se iba a plantear, finalmente se plantea como una progresión lineal de la curva de maná mientras tengas las cartas adecuadas, que son muchas, porque son todos los personajes, para convertirlas en tintas. ¿Cómo se convierte en tinta? Eso es. Coges cartas que tengan ese símbolo, que es un tintero visto desde arriba. No todas las cartas lo tienen. Hay cartas que, como por ejemplo esta de aquí, por ejemplo, el Dragonfire, que estamos viendo arriba a la derecha, no podría convertirse en tinta. Hay algunas... me acabo de corregir a mí mismo porque es verdad que hay ítems que también pueden convertirse en tinta. Míralo. El Dingle Hopper. Pues esto cambia una carta que iba a comentar después. Vale. Pues lo dicho, es un tintero visto desde arriba. Una vez por turno se podrá descartar una de estas cartas, descartarlas, llevarla a la parte del tintero puesta boca abajo y exhausteada, o sea, girada a tu tintero, y al turno siguiente podrás usarla como maná. Lo cual es muy importante. Como maná, como fuente de economía. Hay cartas. Pero ¿no la puedes usar en ese turno? O eso a lo mejor me he colado. ¿El qué? Yo creo que sí, ¿eh? Que no, sí que puedes usarlas. El rampeo es la que las mete. El rampeo es la que las mete exhausteadas. Las puedes jugar en ese. Ya puedes. Sí, claro. Jugar en ese mismo turno. Es la única cosa, porque de hecho han tenido que aclarar que no estaba en las reglas porque no están en detalle. Porque al final estos son 2 folletos de Quick Learn, que entiendo que ya sacarán un libro más grande con tablas de cuándo puedes hacer cada acción y ese tipo de cosas. Y entiendo que si en un momento dado hay reacciones, pues cuándo las puedes meter y tal. Han tenido que aclarar que no recuerdo cuál era la aclaración, pero que tampoco podías utilizarlo hasta el momento del siguiente turno, excepto las inks, que las puedes utilizar de manera inmediata. Bueno, los ítems sí que, por ejemplo, los objetos sí que no tienen mareo de invocación, porque lo dice en las reglas. Eso es, cierto. Vale, comentar que en una fase puedes jugar una... O sea, lo habíamos dicho ya también, pero puedes jugar una carta, puedes usar una habilidad de personaje que no requiera ser tumbada. Exerteada, sí. Sí, tumbada, puedes usar la habilidad de un objeto, puedes llevar a cabo la acción de un personaje que estuviera al principio de tu turno en tu mesa, y esas acciones con ese personaje puede ser questear, challengear a oponentes, solo a oponentes que estén tumbados, que era una de las cosas que no teníamos clara cuando indagábamos sobre cómo podían ir las reglas, o usar una habilidad del personaje que requiera que el personaje sea tumbado. Yo tenía una duda de reglas que venía con el Mickey Mago, el Mickey de a ver si empiezo a ser capaz de decir de amberita, de morado, de amatista, ¿vale? Que en verdad que me parece súper tocha su habilidad, pues es ilimitada, porque no requiere exertarlo, con lo cual mientras... es muy curioso, porque casi todas las habilidades que no requieren exertar al personaje están limitadas por sí mismas, por su propio texto, rollo cuando no sé qué, cuando reclutes, cuando pongas un Inkwell, cosa que solo puedes hacer una vez por turno, pues ya está limitado. Pero el Mickey Mago, ya lo veremos más adelante, mi sensación es que no está limitado, lo cual puede acabar siendo peligroso, como ya sabemos. Sí, no sé, yo quizás no dedicaría mucho más tiempo a las reglas, ¿no, Carlos? ¿Tú qué opinas? ¿O qué ibas a decir, perdón? No mucho más, que por ejemplo hay decisiones de diseño interesantes que desvelaban la duda esta que teníamos sobre el bloqueo.
vale, si solo puedes, porque había personajes que en su momento, por llegar un poco hacia atrás, que dudábamos mucho de su validez si no había bloqueadores. Pero como se giran al cuestear y solo puedes pegar a gente girada, digamos que el propio cuesteador se convierte en un taunt. Sí. O sea, que si tú mantienes el resto de tus personajes de pie y seleccionas cuáles giras, estás forzando a quien te pueden atacar. A no ser que haya alguna habilidad especial. Me gusta el Bueno, comentario más que forzar a quien puedes atacar, yo creo que es arriesgarte a que te ataquen. Es decir, no creo que tú gires un personaje obligando al otro a que te pegue. Pero hablando de personajes como el gato de Cheshire o Cruella, que veíamos que si no había existido una mecánica de bloqueo, si los usas a ellos mismos para cuestear, te están chantajeando. O sea, Sí, pero no diría que es un town, sino que es algo que... Lo que Carlos, sí, no es un town porque de hecho hay una palabra clave que es bodyguard, que no la habíamos visto hasta ahora, que es un town, propiamente dicho. Yo creo que en este juego, tanto en este juego como en Keyforge, que creo que parecía... No, en Keyforge no me acuerdo si pasaba, si también era obligatorio que estuviera el personaje girado, pero me quiere sonar también. Vale, antes no sé si tú lo recuerdas, Carlos, antes de continuar, hay varios comentarios interesantes en el chat. Robert comenta que el juego no ha salido y ya está roto, en referencia al Mickey morado. Raps hace una pregunta muy interesante que no hemos dicho respecto a las reglas, que es cuál es el límite de cartas por mazo. El mazo tiene que tener un mínimo de 60 cartas y una copia puede ser llevada un máximo de 4 veces. A diferencia de otros juegos a los que estamos acostumbrados, como Juego de Tronos, en Juego de Tronos, por ejemplo, tú, si tenías un personaje Robert Baratheon, daba igual el tipo que fuera, solo podías llevar 3. Aquí puedes llevar 4 Mickeys morados y 4 Mickeys rojos, por ejemplo, si tu mazo es morado y rojo. Es 4 copias de un personaje y su apellido, que es la frasecita que viene, que no todos los personajes la tienen. Esta frase que vemos aquí debajo de Cruella de Vil, miserable as usual, las otras Cruellas de Vil tienen otra frasecita que diferencian... Lo llaman el... Bueno, tenía un nombre, lo vi en alguna parte aquí justo no aparece reflejado, pero bueno, es como el apellido. Y luego el límite de construcciones de 60 cartas, que yo personalmente pensaba que iba a ser bastante menos, con lo cual... Pero bueno, teniendo en cuenta que... a nivel de construcción es igual que Magic el juego. O sea, sí. Bien. 60, mínimo 60, 4 copias... Sí, pues, y ahora que has mencionado Magic, hay un mulligan como el de Magic, pero con la diferencia, Carlos... No es como el de Magic. Sí, sí. No es parecido, o sea, es parecido al de Magic, que solo la diferencia es que solo hay uno y no restas carta, básicamente. Eso pero es. sí que... Pero no es igual porque me parece que... Sí, si retiras tu mano... Es como el de Hearthstone, eliges... No retiras la mano entera, eliges qué cartas quieres. No, retiras mano entera. Me pareció leer. No, retiras la mano entera. Y de hecho, no la metes en el mazo. Retiras la mano entera. Bueno, en las instrucciones pone que lo ponga debajo del mazo, que es absurdo porque es como dejarla al lado. Y que robes las que sean necesarias, las cartas, vaya. O sea, pues yo creo que yo lo leí entonces en un sitio que no estaba, que no era algo, porque estaba bastante claro en el que yo leí, que elegías las que tú te quitabas. O sea, no leí que quitabas la mano entera, pero igual no era esto, igual era otra... Sí, es put any number of cards. Tienes razón, Ascadi. Claro. Eliges la cantidad de cartas, tienes 7 cartas, te quedas con 4 y robas 3 más. Es verdad que Lenny es la diferencia, sí. Sí. Eliges el número de cartas, te las quedas. Mira, también lo está comentando aquí Bellito en el chat. También aprovechamos para saludarle, que acaba de llegar. Bueno, lleva un rato, pero no estaba en la ronda de saludos. Vale, no sé, yo creo que... A ver, todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo ya ha visto vídeos, ha visto a Musu Report, ha visto a Lorcana Spain, ha visto a mucha gente. Nosotros, la verdad es que no nos atrevimos a subir las reglas porque era una especie de leak y queríamos que fuera súper oficial. Curiosamente no lo han hecho oficial, pero Disney Lorcana en Twitter ha retuiteado una entrevista que le han hecho al codiseñador donde comentan estas reglas. Hay un podcast en el que sale el codiseñador hablando de este leak y sí, pues esta regla tal, no sé qué, con lo cual no es oficial, pero es oficioso, ¿vale? Estas son las reglas. Si había alguna duda, que... A ver, yo creo que más allá de las reglas es interesante lo que comentabais antes de la distribución de cómo son los mazos, las copias, etcétera.
lo que implica a nivel de diseño y un poco las intenciones que tiene por detrás el juego, porque la distribución, o sea, elegir 60 cartas como mínimo, 4 copias de cada carta, etcétera, yo creo que busca un poco ser como muy familiar con el juego más mainstream que todo el mundo conoce a nivel de cartas, que es como muy descarado lo parecido que es. De hecho, Lorcan Spain en su podcast lo comenta también un poco así como de WhatsApp, pero es verdad que hay muchas reglas que recuerdan mucho a Magic y que yo creo que eso es a propósito. De alguna manera buscan un poco que no haya tanta fricción. O sea, como que esto sea un juego para todos los públicos, pero radicalmente. Es decir, no solo para niños o para el público casual, sino que alguien acostumbrado a jugar a Magic, esto le resulte muy rápido Ignatius o muy Farray, familiar. Juan Ignacio Delgado Alemani, una de las personas más inteligentes de este país, dijo que crear algo nuevo es algo que puede hacer todo el mundo, pero que copiar algo con acierto era algo solo al alcance de los genios. Entonces veremos si Lorcana es capaz de... Pero de alguna manera es así. Sí, es interesante la reflexión que él hace. Ignatius es cómico, se le conoce por berrear, pero en realidad es filósofo también, tiene reflexiones muy, muy interesantes. Bueno, pues nada, pasamos a cartas, ¿os parece? A ver, ¿cómo queréis hacerlo? Se me ocurre, Carlos, que podemos ir, no sé, tinta a tinta o quizás... Tú habías pasado antes una estructura. Yo he hecho un análisis. Bueno, yo me las he leído y las he clasificado por tintas. No sé, si te parece... Yo cogería ese vale, pues empezamos con Amber, la tinta amarilla. En su momento, en el pasado podcast, la calificamos como la de curar. Yo creo que el nombre más acertado sería Support, quizás. Sí, y bueno... A lo mejor después de ver todas las cartas, tiene como un perfil support y si lo llevamos a algún color de Magic, tiene un poco del color negro. También a mí me hace un poco... También ahí ya me pierdo, ¿no? No sé lo que hacía el rojo. Por el tema de el recuperar... el recuperar vida, los necromantes, ¿no? De recuperar de los descartes. Vale, yo me había apuntado aquí para hablar de LeFou, de Moana y de Dinglehopper. Me parecían interesantes. No sé si queréis que tratemos alguna otra o... Vamos con esos y luego ya sí... Vale. Moana sí que la habíamos visto el otro día. No habíamos visto LeFou y Dinglehopper. Moana, que es un coste 5. Por cierto, Amber tiene un evento que puede bajar un coste 5. Creo que era el propio Amber. Tiene un evento, Just in Time, ¿puede ser? Sí. Sí, Just in Time, que puede por coste 3, no es una canción, no se puede cantar, eso es una regla que no hemos explicado y Bellido nos ha dicho que tampoco hemos explicado el shift. El shift yo creo que sí que lo explicamos el otro día, o intuimos lo que era básicamente tú bajas un personaje que cuesta 3 y luego su versión más cara que cuesta 8 tiene shift 5, entonces puedes ponerlo encima del otro y te cuesta, solo tienes que pagar el shift, la diferencia. Y luego están las canciones, reglas. Se han spoileado hoy reglas de shift. A lo mejor hay algún detalle ahí que se nos escapa. Sí, que eso ahora lo voy revisando. Vale. Y luego están... hay 3 tipos de cartas, que son los personajes, los ítems y las acciones, que son como eventos de toda la vida, pero hay un tipo de evento en concreto que son las canciones, que están etiquetados como Action Song, que tienen un coste, aparte del coste propio, tienen un coste secundario dentro de la carta, que puedes desarrollar un personaje, exertar un personaje del coste que te especifica para cantar esa canción por ti y que el evento te salga, entrecomillado, gratis. Entonces, bueno, Amber tiene este evento de coste 3 que pone un personaje de coste 5 o menos en juego. Es una manera de economía. Y Moana, precisamente, que es un personaje en torno al que yo creo que se van a construir mazos amarillos. Coste 5. En el momento en que... Bueno, fuerza 1, defensa 6. En el momento que un personaje cueste... que este personaje cueste, puedes levantar todas tus otras princesas. No pueden cuestear durante este turno... Pero es muy interesante porque... las salva, las libera de ser challengeadas. Han podido challengear, han podido cuestear incluso. Y bueno, yo entiendo que podrías challengear 2 veces con una princesa. No puedes costear 2 veces con una princesa, pero sí challengear 2 veces. Sí, además luego está todavía por ver cómo es ese spoiler, porque no está puesto en las páginas web
el que suelen tenerlo, porque en nada más salió, se vio que estaba... Muchos de los spoilers que han salido es porque alguien se ha dejado, lo llamo yo, se ha dejado los ojos. O sea, de imágenes sueltas por ahí, han intentado mirar qué texto había y qué cosas salían. Entonces Aurora, que nosotros la comentamos en el podcast, que era la que sale girada y no se puede enderezar, ese spoiler que están rodando por ahí evidentemente está mal con una errata, porque ahora sabemos que por las reglas te enderezas al principio de tu turno, siempre, no al final, Sí. que era lo que decía Aurora. Pero yo creo que esa carta va a seguir siendo, el concepto va a seguir siendo el mismo, solo que el wording va a ser, la persona que intentó descifrar ese texto simplemente falló en lo que era end es start y en vez de refresh es whatever. Falló en acertar del todo. Del todo. Entonces, yo creo que Moana va a hacer combo con Aurora. O sea, haces combo con Aurora para poder questear al turno siguiente con ella. O sea, en este es un combo de 2 cartas que te puede llegar a 6 de lore si lo haces relativamente bien. Un KitKat, Bellido desde el chat nos aclara la regla de shift que han aclarado, que ya me he acordado según lo ha dicho, tiene mucho sentido, que es que cuando shifteas una carta, la carta mantiene el estado que tuviera la carta original en cuanto a daño, si estaba girada o no estaba girada, etcétera, etcétera. Si mareo, lo que sea, ¿vale? Entonces es un detalle que tiene sentido, gracias Bellido, y tal. No sé, a mí esta carta me parece muy fuerte y hay bastantes princesas ya disponibles, además. El propio Amber tiene princesas, tiene a Minnie, tiene a Moana, no sé. Me parece una carta potente y en torno a la que se va a poder construir. Tiene mucha defensa. Sí. O sea, muy orientada a evidentemente una baraja que cueste mucho. O sea, digamos que va a la dinámica básica de la win condition. No es una carta reactiva, o sea, es para seguir tu plan. Total. Es una baraja en la que vas a buscar. Akadi, no sé si quieres comentar algo o continuamos. No, así de primera no. Es decir, es que tiene un efecto muy obvio y que a la vez tampoco sé muy bien cómo... No tengo en la cabeza tantas princesas ni el estilo que tienen. Pero bueno, o sea, al final yo lo que veo es que es un personaje que tiene unas stats un poco complicadas, porque yo entiendo que el culo es fuerte, o sea, que el 6 es alto, pero ese ataque va a permitir que todo el mundo la pueda pegar en cuanto se gire. Entonces, no sé muy bien. Así de primera no sé muy bien en el contexto total, pero casi todo el mundo va a poder pegarla gratis. Hombre, si la puedes levantar de alguna otra manera, entiendo que si llegara a existir esa posibilidad, puede ser interesante. Vale. Cuando estuve... Mira, un comentario que hizo... Perdón, continúa, Cadi. No, la clave, iba a insistir en la idea que había comentado Dava al principio, de que la clave es que esas princesas pueden hacer 2 challenges en el turno. Que yo creo que va a estar ahí en la potencia de la carta, seguramente. Vale, nos pregunta otra pregunta de reglas, nos está preguntando Countrix, que es su primer mensaje en el chat, bienvenido amigo. Nos pregunta básicamente que si va a poder haber mazos monotinta. Y sí, que va a poder, o sea, es verdad que todo el mundo está hablando de 2 tintas y dando por supuesto que son 2 tintas porque los starters vienen así. Yo creo que va a haber bastantes sinergias entre las tintas y va a merecer la pena hacerse mazos de 2 tintas, pero sí, se puede hacer un mazo monotinta perfectamente. Vale, pues... Sí, que yo creo que por pool... Que no parece que haya ninguna limitación, ¿no? A nivel de diseño, como en otros juegos que siempre parece que si mezclas 2... Por ejemplo, el caso más claro en Magic, si tienes 2 colores, te obliga a meterlo en la construcción, te obliga a meter maná de los 2 colores. En otros juegos... Es una cosa que yo busqué pensando a la hora de generar tu pool de ink, tu inkwell, tu fuente de ink, perdón, tu fuente de tinta, si eso importaba, pero como deja tan claro que va boca abajo y que pierde todos los atributos la carta, está clarísimo. Claro, pero es sorprendente entonces que aportan las tintas de diferente, o sea, más allá del estilo y del el estilo característico que tengan. Lo que yo creo que no es tanto como que aporten como el hecho de que han querido hacer una economía muy simple. Y que tenga un coste, o sea, que tenga un coste para ti en la pérdida de la carta que estás utilizando para generar esa economía. Y que simplemente sea
pues si tienes que elegir 2 tintas. Como claro, y que luego al final va a ser un mazo de 6 casas, de 6 tintas, que tienen combinaciones buenas entre ellas. Creo que las casas están a día de hoy teniendo un estilo claro. Yo creo que morado tiene mucho control. Hay cartas más hay tintas más agresivas, tintas más defensivas. Yo creo que Amber, la que estamos viendo ahora, es muy support. Entonces, pues, tienes que elegir, ¿no? Además, en términos de balanceo, es más fácil balancear. Se está viendo, por ejemplo, en juegos como Vampiro, donde puedes mezclar multicasa a saco, que es muy difícil balancear también ciertas cosas, aunque tiene sus ventajas de un forma creativa. La clave en juegos como Vampiro, es que a mí lo que me llama la atención en juegos como Vampiro, el ejemplo de Vampiro, si tú mezclas casas, en la construcción te impacta en el sentido de que tienes que tener determinadas cartas en la mano o determinadas cartas en la mesa para poder jugarlas. O sea, siempre hay una limitación, ¿no? Lo que decía en Magic del maná o en Juego de Tronos directamente no se puede, por ejemplo, salvo que algo te lo permita. O sea, aquí no hay ninguna limitación, es simplemente elige las 2 que te gusten y un poco el coste de oportunidad de que en unas tienes más habilidades que en otras, pero sí. A nivel de construcción no. Tu mazo de 2 tintas puede tener perfectamente solo una carta de una tinta diferente. Yo creo que haciendo esa trampa, es verdad que podemos entender que es como un diseño de juego de cara a la construcción tramposo, en ese sentido, que la limitación esté impuesta de alguna forma simplemente en un papel escrito y que no exista una limitación dentro de las mecánicas del juego que desincentive el uso de las tintas, sino que está puesto en las reglas. Es un poco así tramposo, pero yo creo que lo han hecho desde la perspectiva de que testear probablemente es bastante más fácil de esta forma. Pero llama la atención que puedas tener un mazo de 2 tintas con solo una carta. Imagínate, de tinta azul y verde y solo una carta verde y el resto azules. Eso en otros juegos no suele ser posible. No sé, pero bueno, en Vampiro en el fondo tú puedes llevarte un Hydra. O sea, de hecho en Vampiro puedes llevar 20.000 casas. Solo hay ataques que están limitados. Pero tu baraja llega a tener vampiros. Se te puede quedar las cartas muertas. Se te pueden quedar las cartas muertas. Pero tú puedes meter a Hydra, por ejemplo, de Brulla y no meter ningún ataque Brulla. Y simplemente llevar a Hydra por su habilidad. Sí, pero la limitación de los efectos, digamos que en Vampiro, y sin intentar extendernos mucho porque nos vamos, pero digamos que en ese caso concreto de ese juego, la limitación de la construcción está en la librería, o sea, no en los vampiros. Los vampiros sí que es verdad que puedes poner los que tú quieras, pero si hacemos la analogía con la librería, con el mazo de Lorcana, pues sería fijarse en la librería de vampiros y ahí sí que construir con muchas facciones, digamos, sí que penaliza, porque depende un poco de los vampiros que tengas que puedas tener en el juego. O sea, sí. Depende mucho. El deck building al final siempre impacta en los colores que eliges en casi todos los juegos, pero en este parece que no. Vale. En este a priori, salvo que haya sinergias muy evidentes, como por ejemplo el Mickey, las escobas y cosas así, que incluso creo que son del mismo color, ¿sí? Sí, son del mismo color. Las que han salido, sí, pero entendemos que habrá más escobas, porque para poder montar un mazo de escobas entiendo que tiene que haber más de una carta de escobas. Y no claro, igual son todas las mismas. Igual, o sí. Estarán las de Bella y Bestia. Bueno, iremos viendo. Vamos a avanzar, que si no, se nos va un poco la hora y no hemos empezado. He elegido también Le Fou. Lo he elegido por 2 motivos. Uno, tiene el rasgo aliado, que ya sabemos lo que históricamente en otros juegos esto significa. Son personajes que tienden a ser débiles o que hay cierto attrition concreto contra este rasgo. Y luego lo he elegido también porque he estado viéndome todas las cartas y he estado haciendo una especie de paralelismo entre coste de la carta y lore que pueden llegar a proporcionar en una quest. Y pues al final los costes bajos te dan un lore, los costes medios te dan 2 y los costes altos te dan 3. Pero aquí tenemos una carta y alguna otra que a un coste muy bajo te da 2 de lore, lo cual es bastante. Si está Gastón en juego, esta carta además se reduce con su coste, lo cual no es significativo porque si te viene para cuando Gastón ya está en mesa, pues a lo mejor ya es un poco tarde. Pero me parece un personaje interesante en ese sentido. Se parece un poco a Maléfica Morada de coste 1. Pero Maléfica Morada es mejor. Maléfica Morada es mejor, obviamente, porque a coste 1 te da 2 de lore, lo cual ya solo con eso es brutal. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo aquí. No, que está bien. O sea, la verdad que está bien
ayer por la tarde estuvimos hablando de que este juego puede llegar, si se llega a construir una baraja que vaya en curva siempre, es muy difícil de contrarrestar. Porque al cuestear, si tú consigues de alguna forma que todo el que aprovechar todos los cuesteos que hagas, cuando lo dejas libre, o sea, cuando lo abres para ser challengeado, tú ya puedes bajar otro personaje dentro de la curva en coste y challengear al turno siguiente con el otro y conseguir su lore. Además, este tipo es 2 de lore por 2 de coste. O sea, que si vas haciendo la progresión, enseguida te pones en 20 de lore fácil, sin que el otro te haya podido toser mucho. A ver, esto es la típica carta que te llena la mesa, ¿no? Es decir, o sea, tiene pinta de que habrá dentro de esta temática pues la posibilidad de reducir mucho un montón de personajes pequeñitos y llenar la mesa rápido. O sea, además, Azul es la otra casa que tiene mecánicas de ramp y la otra es Ámbar, pero lo tiene de coste directo, mientras que Azul ya lo veremos, porque a mí me gustaría comentar una carta, lo tiene más de aumentar tu pool, de gastar recursos en un turno para que el turno siguiente tengas más tintas que usar. Vale. Este es directamente de reducción de costes y normalmente asociados a tu mesa. O sea, que se quedan en tu mesa. Lo que pasa es que no es un reductor, es una carta que se ve reducida. Reducida con. Pero distinto. sí que, o sea, si sí fuera que un tienen una esto carta sería increíble. Sí que tienen una carta de reducción de costes, que ahora te la comentaré. Sí, vale. Y he cogido esta porque, bueno, dentro de Ámbar hay varias cartas que curan daño, pero esta me ha parecido la más fuerte. O sea, por 1 de tinta, simplemente exertándola. Tengo una duda, ¿los ítems pueden ser challengeados? No, en principio no. Habrá mecánicas que probablemente... Sí, habrá mecánicas que las ataquen, pero a priori no son challengeadas. Tiene sentido porque tú retas a otro personaje. Y no tienen... Lo llaman Will of Power... No, Power Will Power. Lo llaman Will Power. Las defensas no tienen defensa, si te das cuenta. Entonces... Sí. Vale, no sé, a mí esta carta me parece muy, muy fuerte, sobre todo en el estado actual del pool y sobre todo en los primeros compases del juego. Obviamente, si curas 1 de daño a un Mickey que tiene 6 de daño y hay una maléfica en el otro lado, pues te da un poco igual, ¿no? Pero en el estado, en el early game y con el pool actual del juego, no sé, la veo bastante fuerte. Es verdad que a mí son cartas que no me gustan casi nunca en los juegos. No sé si, o sea, es posible que al principio del juego sí que tenga su importancia. Por tempo, ¿no? Pero las cartas no, porque no generan ventaja de cartas. Simplemente tú las sacas y sí, es reactiva a que te hagan un daño, etcétera, pero puede ser muy habitual que no te dé tiempo. No entiendo que esto se puede jugar solo en tu turno, entonces será muy habitual que no te dé tiempo a curar al personaje que quieres curar. ¿Sabes? Que te lo eliminen antes de que te dé tiempo a curarlo a ti. Y es una carta menos que tú tienes en mesa, en la que has invertido... Sí, pero por ejemplo, pues, si te haces un mazo Amber Steel A0, que tiene, ya las veremos, son cartas con mucha vida y cartas muy defensivas. Claro, que aguanten. Pero al final, o sea, que puede ser, ¿eh? O sea, al principio del juego seguramente, yo creo que la clave es lo que dices de que al principio del juego no habrá tanto pool y esto seguramente en determinados mazos que sean, en lo que los personajes sean muy duros, pues dará cierto valor. Pero la realidad es que a efecto de ventaja de cartas es tú gastas un recurso, no pones nada en mesa y eres reactivo a lo que te hace el rival. Salvo que haya efectos que tengan sinergia con el hecho de tener a todos tus personajes a tope de vida y cosas así, a priori es un efecto que no me parece muy fuerte. Así de a mí me da la impresión de que va a haber tintas que van a tener difícil robar. Entonces, en ese sentido, probablemente según cuando vaya avanzando el juego, es cierto que tendrás tu razón, Arcadi, pero creo que para ciertas tintas mantener los personajes en mesa es su ventaja de cartas. O sea, buenos cuesteadores que estén en mesa robando tú una por turno, digamos que genera tu ventaja de cartas. Pero solo vas a poder hacerlo con personajes con culo muy grande, es decir, con una defensa muy grande. Luego piensa que a lo mejor no estás generando ventaja de cartas, pero estás generando ventaja de lore. Sí, claro, eso sería más a nivel... el típico equilibrio que tienen los mazos de Rush o Tempo con respecto a la generación de recursos, pero
Pero esto en concreto suele ser algo, es que es una carta que suele haber en todos los juegos y casi nunca se acaba jugando. Todo el tema de curar, etcétera, no suele funcionar porque muchas veces no te da tiempo a curar. Vale, tenemos que acelerar porque creo que vamos a acabar a la 1 de la mañana. Culpa mía que hemos perdido mucho tiempo en el arranque. Axel dice que cree que es el único juego de cartas que ha visto en el que las curas son decentes. Y bueno... Puede ser. O sea, es que a lo mejor justo en este sí, pero sí, es lo que digo, como nunca se genera ventaja de cartas y es algo que no aporta en mesa más allá de que pase algo y como en tu turno, como hasta que no llegue tu turno no puedes curar, así de primeras no me parece muy potente. Carlos, muy rápidamente, ¿alguna amarilla que creas que deberíamos tratar? La Lantern está ahí. Que esto es lo que hablaba del rampeo amarillo. No voy a abrir la ilustración porque se ve muy mal, la voy a leer, es un ítem de coste 2. Pagas uno menos para... bueno, la tienes que exertar, obviamente, si no estaría rotísima. Pagas uno menos para el siguiente personaje que juegues este turno. Esto sí es un reductor. Sí, y por coste 2 me parece muy buena carta. O sea, esto lo sacas en turno 2 y si no hay mucho hate... Es adelantar tu pool un turno respecto al rival. Un turno y como no hay... Es que de hecho te cuesta 1 si cuesteas... Te sale por 1 si cuesteas... si reclutas ese turno porque no hay mareo de invocación para objetos. O sea, la puedes usar directamente. Pagas 2 y directamente la usas para reducirte el próximo. No hay invocación para los objetos. Y en un mazo con azul, que tenemos a Bella, que no la vimos el otro día, y a su padre, al inventor, que no recuerdo el nombre, que reducen ítems los dos, es muy fuerte. Vale, pues buena aportación, efectivamente. Vamos a pasar a la siguiente, que sería Amatista, morado. Mi sensación es que ha sido, pues, según las iba viendo, que mucho control. Y voy a abrir Mickey Mouse porque quería hacer un comentario sobre la limitación de reglas, o sea, antes de esto, de efectos, y luego había visto... Dime. Dave, querías definir por qué te parece control. Porque yo creo que hay tintas que ya hemos visto que tienen unos efectos más directos sobre la mesa de controlar. ¿Es más porque te aportan la superioridad de cartas que necesitas? No, es más porque me permite controlar, o sea, mi sensación, lo que está pasando en la mesa. O sobre todo evitar que a ti te pasen cosas. Vale. Efectivamente, sí que es verdad, también con rojo hay mucho control porque vaniseas mucho. Acero también tiene el Fire the Cannons. Yo qué sé, es verdad que mi sensación, y sobre todo al ver azul, que azul directamente no he sabido definirla, la he definido como average. Sí que veo que todas las casas tocan todos los palos. De hecho, creo que es azul también, que también cura. O sea, al final todas tocan, ¿no? Verde es muy venenoso, también, aunque también controla, pero verde controla... como sería la venganza martel. Verde es muy de represalia, que es una manera de controlar. Si matas a todos los personajes de la mesa, estás controlando la mesa también. Pero no sé. Bueno, ahora les iremos viendo, pero me parece que con morado puedes cubrirte de manera relativamente fácil. Por ejemplo, podemos empezar con Pascal. Pascal me parece que es muy fuerte en el sentido de que desde el principio tienes un coste 1, no es mucho lore, pero si tienes otro personaje en mesa, gana evasivo. Es decir, solo otros personajes con evasivos te pueden challengear. Parece una chorrada porque es uno de lore, pero es un personaje que o sea, te estás escondiendo, ¿no? Estás evitando ser atacado. Bueno, quizás este sería un ejemplo, que en turno 2, en turno 2, básicamente, normalmente va a ser un evasivo. O sea, ya va a ser un evasivo que va a cuestear. O sea, tú vas a cuestear ya con un evasivo en turno 2. Es básicamente lo que Pascal te marca. Es un tío que lo sacas en turno 1, el turno 2 reclutas y ya es eterno. Con él es evasivo. Sí, ya puede... El hecho de que sea eterno puede ser o sea, es un personaje muy versátil, porque también en un mazo de control... O sea, los mazos de control, más allá de lo que decís, de que matan, etcétera, tienen una característica que todos tienen, en todos los juegos tienen, que es que tardan mucho en empezar a ganar en los puntos de victoria, digamos. Vale. O sea, un mazo de control se centra mucho en matar y se olvida de ganar, ¿no? O sea, hasta que de pronto ya no queda otra que simplemente ganar porque tiene la mesa de contrario vacía, etcétera. Y este tipo de personajes a veces les ayudan mucho mientras están haciendo sus maldades, te coge uno de lore. Y te mato todo y este turno te coge uno de lore. Y así poco a poco.
podría funcionarles así o incluso podría funcionar en un mazo mucho más rápido, ¿no? Que de turno 1 siempre tienes algo... Con la maléfica, o sea, quizás... con la maléfica de 1 y un Pascal tienes un muy buen kit de cuesteo. Me muevo a Elsa porque Pascal es lo que es. Quizás Elsa es lo que más me ha inspirado a definir esta tinta como de control, porque, o sea, me parece una carta muy poderosa por un coste muy bajo. A ver, tampoco tenemos muy claro los costes y las habilidades como para decir que es un coste bajo, pero es un personaje que, exertándola a ella, obviamente eso es un tema, pero Exerta es un personaje rival. Con lo cual está abierto a ser challengeado. Está abierto a ser challengeado, pero bueno, yo qué sé, o sea, le puedes meter evasivo de alguna manera. Bueno, ya se verá cómo, pero esta carta, si logras que resista en mesa y que sea recursiva, porque al final... De todos modos, yo también pienso en Martel, que vengo de donde vengo, ¿no? Pero al final Martel, sus cartas de control casi siempre son one shot. Y en Vampiro las cartas de control son one shot. O sea, quiero decir, yo entiendo que control debe ser one shot, aunque tú tengas cierto control recursivo, porque si no se te va de madre. Entonces, Elsa, aunque la uses una única vez, me parece que te... O sea, quiero decir, si tú exhausteas una Maléfica o exhausteas un Mickey... puede ser media partida esto, ¿no? Entonces... A ver, esta carta si tienes la iniciativa, o sea, probablemente si eres primer jugador, con la iniciativa correcta y el momento de la situación de la partida correcto, no la matas, y ella está haciendo que mates a la del rival. Eso aparte, porque por la marea, si tumbas al personaje adecuado, aunque luego él te mete otro personaje, no te va a poder atacar, porque tiene marea. No, imagínate la típica situación en la que tú tienes algo de mesa y el rival no, y está empezando a construir, de pronto baja. Si tú tienes a Elsa en tu lado, ya no le dejas, porque lo que baje, si tú tienes la iniciativa a nivel de mesa y de personajes, etcétera, lo que baje se lo giras, se lo matas. Y el otro tiene que jugar otro personaje con el que no puede pegar a Elsa, que por mucho que esté girado no va a poder pegar. Entonces, es un personaje que a mí me parece muy bueno y que seguramente será de los más potentes del juego al principio, por lo menos. Esto junto con el reloj es lo que tiene Morado más controlero, que el reloj ya lo hablamos, que es lo de el objeto este que da prisa nada más. Sí, Rush. El que da el Rush. Pero ese objeto es azul, ¿no? No es morado, yo creo. No, es morado. Te lo has pasado. Sí, tienes razón. Entonces, con ciertos personajes que ya se han visto y vamos a hablar de ellos, comentaremos en concreto Simba o Aladdin. Esto sí que es removal, tal cual. O sea, una vez que lo tengas abajo en turno 4, ya lo que vayas sacando puede atacar directamente. Sí, entonces... yo creo que esto mola. Lo que pasa es que es carillo, porque es cierto que tienes que pagar uno, ¿no? Para pegar. Pero es caro, sí, porque tienes que pagar uno, y yo creo que es un juego en el que no bajar un personaje es duro, ¿eh? O sea, es duro, sí. O sea, tal y como está planteado, o sea, tenemos que ver qué cartas de rampeo hay. Efectivamente, hay alguna casa que rampea mucho. En el vídeo de Lorcana Spain se puede ver, pero habrá que ver, porque bajar a mí se me hace durísimo un objeto de coste 3, ¿eh? Durísimo. También su habilidad es muy fuerte. También es cierto que esto te iba a decir, la habilidad es muy importante. O sea, es muy buena. Y yo creo que al principio del juego... Los ítems se va a jugar en barajas de control. Los ítems yo creo que serán más fuertes en un futuro. Es probable que ahora mismo, por términos de tiempo y el pool que haya y cómo se plantea el metajuego, probablemente los ítems todavía, ni siquiera jugando a Maurice bueno, el kit que hay en azul que interacciona con los ítems, probablemente no sean jugables en las primeras etapas del juego. Vale. Y... yo creo que el efecto del reloj es un remontador de partidas. O sea, si puedes lograr pagarlo bien y tienes la economía tal, su efecto es tan fuerte que puede cambiar la iniciativa de una partida por completo. O sea, que habrá que ver. Yo no sé si al principio del juego no va a ser tan potente. A lo mejor es todo lo contrario, al principio sí lo es y después, conforme vayan saliendo más cartas, a lo mejor ya la iniciativa no es tan difícil remontarla. Si a lo mejor salen más resets y tal. Pero si no salen muchos resets, el reloj casi es de lo poco que te hace remontar, porque te hace que puedas ir por detrás y de pronto dices, bueno, pues ahora yo me recupero porque puedo matarte personajes, etcétera. Vale. Sí, de hecho te obliga a llevarla por 4 casi, si quieres tener ese efecto. Pasamos a las escobas, que es un recuperador de cartas. Lo vimos el otro día, pero bueno,
Para mí algo clásico en control es poder recuperar esas herramientas, poder reusar herramientas que por naturaleza están diseñadas para un solo uso. Pues en este caso estaría Magic Broom. Y yo tengo una duda de reglas, a lo mejor lo sabes tú, Carlos. Cuando una carta es vaniseada, ¿se va a la pila de descartes o se va del juego? Va a descartes, un vaniseo es descartes. Esa era la sensación que yo tenía porque el juego es muy simple. Esta carta me parece súper buena. O sea, ya me parecía buena, pero ahora que me has confirmado ese detalle de las reglas, me parece súper buena. Es una carta que te la quedas en la mano. Pero le vuelve a la deck, ¿eh? Tampoco te vuelve a la mano. Bueno, pero el mazo se va haciendo más pequeño y si tú usas a Elsa, se la cargan, porque se la tienen que cargar, porque como se vuelva a levantar tienen un problema, y la metes para adentro. Quiero decir que al final la Isla de los Cuervos, perdón que hablemos de cartas de otro juego, pero sabemos que las cartas que vuelven a meter cartas al mazo, aunque sean mazos de 60 cartas, son buenas cartas y se juegan. Es sobre todo si tienes efectos de tutoreo. Eso sí, eso es muy importante. Pero luego también esta carta tiene algo bueno porque hay otras cartas que interactúan con la pila de descartes de manera más directa y más beneficiosa. Y con esta carta también controlas la pila de descartes de tu oponente. A ver, eso sí, eso seguro. O sea, le puedes estorbar también un poquito al otro. Sí, o sea, yo estoy con Carlos que o sea, muchas veces eso, meter cosas en la baraja me importa más cuando las puedes buscar. Hay veces que no es tan bueno, o sea, el efecto no es ni bueno ni malo, o sea, depende un poco de la Lo que pasa es que si lo vemos con Mickey, creo que tiene toda la intención de... O sea, si vimos a Mickey... Cada vez que una de tus personajes escobas sea vaniseado en un reto, puedes devolver esa carta a tu mano. A tu mano. Entonces, entiendo que debe de haber alguna interacción con Vera y... A ver, yo creo de reciclar mucho, de reciclar las escobas. No, bueno, pero también es sencillo. La escoba cuesta 2, la metes, recuperas una carta o controlas la pila de descartes del rival. Quest. Te la tienen que matar. Porque es uno de lore todos los turnos, uno de lore. Te la van a acabar matando. Yo creo que lo que es una carta mid-range. Porque lo que hace es que nunca se te acaban las cartas de la mano. Es decir, claro. En cuanto tienes a Mickey y un par de escobas, tú lo que dice David, cuesteas, te la matan, no hay problema, vuelve a mi mano, no tengo ni que robar. Sé que al turno siguiente tengo... Y es que aparte con Mickey, en vez de costar 2, cuesta 1 la carta. O sea, es muy pino. Y además eso, es decir, es algo muy propio del midrange, que se te pega a la mesa. Es decir, tú tienes a Mickey Mouse, no lo giras, te dedicas a estorbar con las escobas y alguien que intente controlar la mesa lo tiene muy complicado porque van a volver al turno siguiente. Y había traído a Mickey, aparte de por la escoba, porque nos sirve también para un tema de reglas que no hemos comentado antes, dejarlo claro, a no ser que el personaje diga exártalo. O sea, los costes son o pagar lore, o pagar ink, o exertar, o algún otro coste que esté escrito, o está limitado por el propio texto, o, como en esta ocasión en Mickey, ninguna de sus dos habilidades están limitadas por el texto. Es decir, pagas siempre uno menos para jugar tus personajes escoba y cae que un personaje escoba sea vaniseado en un reto, que podrían ser 3 en un turno, lo devuelves a la mano. Sí. Con lo cual, es muy poderoso Mickey en ese sentido. Además, creo que de esta combinación yo lo he llevado al combo porque entiendo que de alguna forma quieren limitar. Hay una cosa importante que hacen las escobas para la que te pueden ayudar, porque en este juego se pierde también si te quedas sin baraja, el de que existe. Y la propia escoba siempre la puedes llegar a usar para meterte una carta a tu baraja y que no puedas. Entonces, probablemente Mickey formará parte de un castillo que te montes en el que robarás como un cabrón. Sí. Comentábamos antes el control del deck rival. Lo veremos después porque son cartas que hemos elegido, pero Axel nos señala 2. Tremaine, la tengo en la mente, y Garfio, que no lo tengo en la mente, que son cartas que puedes recuperar eventos de la pila de descartes, con lo cual es una manera de evitar que tu rival recupere. Le hemos comentado, no quiero pararnos mucho, creo que la carta es sencilla. 1 de pasta, 2 de lore, me parece un pepinardo, aunque te la maten acto seguido. Sí, vamos, no hay mejor carta en su curva, no creo yo, vamos. Yo también lo creo. En cuanto a lore no la hay, 100%. O sea, un 1 evasivo, es que un 1 evasivo con 1 de lore ya sería una burrada, y Pascal anda ahí más o menos.
No, es que Pascal es fácil que sea. Sí. Que Pascal sea que uno... Entonces... Y nada, aparte de... hemos visto varios personajes que están presentes en todas las tintas, como puede ser Mickey, también Maléfica, pero Maléfica está presente, sería el primer personaje, presente 2 veces en una tinta sin un shift claro. No, también el Capitán Hook. Vale, pues me callo. Pensé que todas las demás eran de shifteando. Tenemos una Maléfica de coste 3 que de alguna manera nos va a permitir robar. Con un Gwen o con un coste que no sabemos cuál es. Yo intuyo que el combo con Mickey viene con esta Maléfica, porque él es el mago, es Mickey el mago, esta es la hechicera. Bueno. Yo intuyo que va por ahí. Vale, yo creo que hemos visto bastante cartas de amatista. Podemos irnos a Emerald, verde. La verdad es que solo hay 5 cartas, pero bueno, yo había apuntado para ver el gatito, Emerald, perdón, el gatito que lo tenemos aquí, ya lo hemos comentado, Cruella de Vil, por supuesto, y Lady Trimmer. El gatito ya... A ver, es la casa menos spoileada, casi todas tienen tapado el lore, con lo cual es difícil hacer un análisis bueno. El gato lo comentamos el otro día, simplemente creo que recomendarlo ahora que sabemos cómo se challengea y como tal. Es una carta muy fuerte. Creo que en Tabletop Simulator la están poniendo con 2 de lore, con lo cual es burrísima. Hombre, 2 de lore con 3 de fuerza me parece burrísima. No, y sobre todo con que es un chantajista. Me parece, o sea, tal y como es su efecto, me parece que 2 de lore es muchísimo, tío. No puede ser 2 de lore con el efecto que tiene. Yo no creo que sea así, pero vamos, no lo sé. Es que me estás diciendo que un personaje que no puedes atacar gratuitamente por lo que te supone está costando 2 de lore por turno. 2 de lore. A ver, una cosa, al final tú puedes pegar con varios personajes a este tío. Que quiero decir, no quiero decir que no sea potente, porque no he jugado y a lo mejor no es tan fácil, pero si tú pegas con un tío más o menos, yo qué sé, le pegas con 2 personajes y uno de ellos es una Maléfica de coste 1, pues al final... Sí, claro, pero si tienes la mala suerte de que te traes pinos, tocho, o sea, si juegas a otra cosa y le matas... Atacas con 2 personajes, pero ¿quién elige el personaje que se va ni sea? Porque vas en secuencia. Como vas en secuencia, eliges el segundo. O sea, eso lo puedes controlar tú. Se cumplen las 2 cosas. Vale. O sea, se tienen que cumplir ambas cosas, ¿no? Sí. He dicho una tontería. No, pero aún así y lo elimina. He mezclado con ir en party, como en Vampiro, que van todos a la vez. A ver, sí que es verdad que esta carta tiene un malus claro, que es que se la pega for free, porque no tiene fuerza. Sí. Que bueno, que hay mazos que dan fuerza, con lo cual habría que ver esto, pero bueno. No sé, lo veremos. Es incómoda. Puede ser incómoda. Puede ser incómoda. O sea, pero pongamos que estás... Te obliga a pegar ineficiente, pero que bueno, que tampoco pasa nada. Es decir, que es una carta de estas que molan porque te obligan a jugar un poco distinto. La quería volver a traer porque yo he definido un poco en estas definiciones que me he hecho yo a mí mismo a Emerald como la casa de más... O sea, es controlera también, obviamente, pero más enfocado en la represalia o en la reacción a algo que tú cometes sobre ella, más que un control puro como puede ser morado. Tenemos a Cruella de Vil, que también la vimos. Cuando este personaje es challengeado y va niseado, pues levantas una carta a la mano. Es una manera de control distinta a la del gato, pero en el fondo es lo mismo. Y he traído a Lady Trimmer, que no la vimos el otro día. Me parece que es bastante buena. Tiene un coste caro, no puede ser usada como Ink, con lo cual es otra desventaja. Pero tiene una defensa alta y cuando juegues este personaje puedes devolver una carta de acción de la pila de descartes a tu mano, lo cual es muy interesante. He de decir que, bueno, ya lo comentaremos con los ítems y Morris, que yo estaba muy equivocado pensando que todos los personajes se podían convertir en tinta y que los ítems no se podían convertir en tinta. Y eso es un detalle importante de que probablemente tampoco mantener los ratios para tintas, a lo mejor en ciertos tipos de tintas también conviene meter ítems simplemente por el hecho de convertirlos en tintas. Vale. Comenta Bellido en el chat que al gatito se le vio en las reglas rápidas con 2 de lore. No me había fijado o sea, es verdad.
aparece en una de las cartas de ejemplo y aparece con 2 de lore. Pues el gato de Cheshire está rotísimo. Está rotísimo porque es lo que dice Axel, es muy cabrón porque es muy duro el plantearte matarlo. No sé, farmean lore muy libremente, yo creo. Vale, pues no sé, verde no ha salido mucho mal. Las otras cartas que hay creo que no son muy interesantes porque no tienen acciones, son personajes tal cual básicos. Con rojo, que ya la he definido como la casa de militar, quería ver a Aladín, quería ver a Mulan. Los vimos a Aladín, no, a Mulan sí, pero bueno, creo que es interesante revisitarlas. Y antes de ver a estas dos, me gustaría ver al Pato Donald y a Scar, porque aunque no son quizás la gran cosa, pero tienen algo que he revisado y que quería comentar. Un momentito que no encuentro Scar. Scar es el que tiene fuego. Sí. Vale, entonces quería comentar el Pato Donald y Scar. Ambas cartas son planas, no tienen ninguna habilidad, pero quería mencionar que son las cartas más fuertes en ataque-defensa en relación con su coste. Es decir, dentro de los costes 2, el Pato Donald sería la carta más poderosa que hay en cuanto a fuerza y defensa básica, y Scar en coste 4, yo creo que coste 2 y coste 4 son como, ¿no? Hay una tabla media en la parte baja y en la parte media. Son las cartas más fuertes que hay en cuanto a sus habilidades básicos. Scar es un 5-3 con 1 de lore, pero bueno, no la vas a usar para el lore, y el Pato Donald lo mismo. Lo cual identifica de alguna manera, las quería mostrar simplemente por eso, porque de alguna manera identifican un poco, yo creo, lo que es un poco el alma de la tinta, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues si queréis, ¿con cuál queréis empezar? ¿Con Aladín o con Mulan, Carlos? Mulan ya la comentamos un poco, que además Mulan es la base en la que se basaba todo nuestro intento de adivinar las reglas en su día. Era una de las bases con las que empezamos a trabajar. Por el conseguir más 1 de lore. Yo creo que Aladín y Mulan van a cosas distintas. Bueno, también puede ser... Bueno, Mulan también puede ser un finisher muy bueno, igual que pensamos en su día de Hades y demás, porque con que consigas vanisear a uno con ellos, ya el resto puedes hacer un turno de questing a saco con la mesa que tuvieras. Sí. Ahí para cerrar partidas. 4 personajes con +1, fun. Con +1, boom, o fuera. Entonces, también puede ser buena para algo que vaya a estable, que sea estable, un farmeo estable de lore. Claro, y en ese sentido, quiero recordar que aquí hay un trait que pone princesa. Sí. Que hemos visto una carta que levanta princesas. O sea, te cepillas a uno, se levanta Mulan, o sea, bueno, cuesteas con Moana, se levanta Mulan, +1, o sea, dos +1 con Mulan a todo el mundo. A todo el mundo, y que además la propia Moana hace fácil que con Mulan vanisees al menos algo. Si hay algo que, si la mesa por alguna razón es durísima, pues vaniseas 2 veces. Sí. O sea, challengeas 2 veces y lo consigues. Que luego habrá que ver qué pinchos tiene el otro, o sea, con qué fuerza te responde y si Mulan sobrevive. A eso que dices, si vaniseas 2 veces con Mulan o vaniseas una cosa sola pero fuerte con Mulan, te puedes permitir cuestear con toda la mesa, que al final el otro no va a tener la capacidad de challengearte y atacarte a todo el mundo, con lo cual es worthy. No, mira, lo está diciendo Bellido aquí también. Y encima Ámbar cura, dice, recordemos, efectivamente. Sí. O sea que atacas con Mulan y hacen daño, la curas, atacas con Mulan. Y atacas con Mulan. ¿Ves, Azcadi? ¿Ves, Azcadi? Curar está bien. Curar está bien, Azcadi. Venga, vamos a hacer una apuesta. Me juego a que curar no dura ni un mes siendo competitivo. Azcadi, ya hemos tenido el primer ni fu ni fa en este podcast. Yo ya me estoy arrepintiendo de la de Robin Hood. Estoy empezando a arrepentir de la de Robin Hood. Porque Carlos el otro día dijo de la de Robin Hood que ni fu ni fa. Y ya en el segundo podcast vienen a darle en los morros a Carlos. Yo te digo que antes del podcast 4 te estamos dando de nuevo en los morros a ti de vuelta. Me sigue pareciendo que Robin Hood puede ser un poco pero es bastante mejor después de spoilear las reglas, es bastante mejor de lo que mejora. Vale, pues vamos a ver a Aladín. Aladín es un coste 7, hincable, vamos a empezar a llamarlo, se le puede hincar. Lo podemos hincar. Es un héroe fuera de la ley, tiene fuerza 5, defensa 5, nacido de la marea. Nacido del
Sí, de la marea. Bueno, del flujo. Del flujo. Héroe, puedes shiftear 5 y luego Daring Exploit. Durante tu turno, cada vez que este personaje envanisea a otro personaje en un reto, ganas 2 de lore y cada oponente pierde 2 de lore. Esto es muy importante porque Sice antes preguntaba que si esto fuera como Juego de Tronos, en el que podías ir ganando o perdiendo poder porque te lo iban quitando. No como tal, en las reglas, pero aquí tenemos el primer personaje que yo conozco, no he visto otro hasta ahora, ataca al lore rival. Y aparte él mismo tiene 2 de lore, pero bueno, no sé si vas a querer lorear con él o cuestear con él, vas a querer... Y es un 5-5. Yo por Scar y por yo voy a intentar construir con el reloj y rojo. Porque creo que es el rojo en general, hasta ahora de lo que se ha mostrado, aparte de que tiene fuerza muy fuerte, tiene los personajes que más me renta a mí, me parece que más me renta que tengan un... Lo que comentabas, Cadi, que nada más los saques los puedas usar por la influencia que tienen. A ver, le falta poder cazar evasivos, a mí lo que tío. Me parece Aladdin... Cadi. No, que digo, es una burrada de personaje. Es una burrada, pero me parece que es un poco como Maléfica. Maléfica también es una burrada, pero pagar un coste 7 y pagar un coste 9, este por lo menos es shifteable a 5. Habría que ver el otro Aladdin, pero yo creo que esta carta está pensada. Su coste está bien pensado porque a coste 7, no sé si llega tarde. O sea, yo creo que este juego va a tener muchas cartas de Win More, que hemos hablado mucho en una cabeza de 2 picas de Win More. Pero en un Shift 5 igual entramos muy bien, en ese instante. O sea... Ya. Con Shift 5 con Shift 5 entra riquísima. Eso es así. O sea, con Shift 5 es definitiva, básicamente. Con Shift 5 es demoledora, con lo cual habrá que ver el otro Aladdin, que yo creo que aunque sea una mierda... Bueno, es verde coste 3. De hecho, tenemos un Aladdin verde coste 3 que no lo he querido mostrar porque... Bueno, no quería pararnos mucho, pero vamos. Mira, sí que había que verlo por el tema del Ward. Es coste 2, o sea que incluso mejor, ¿eh? Incluso mejor. Tiene Ward, que creo que lo hablamos, pero no estoy seguro. No puedes elegir este personaje excepto para ser challengeado, con lo cual está bien, porque no te lo van a poder echar de la mesa con un Dragonfire o con y lo dejas sin challengear para preparar el Shift para el otro Aladdin. Eso es. Vale, pues bueno, ya hemos visto un poco el carácter agresivo de la Casa Roja. También vimos otras cartas el otro día, el Mickey Tijeras, vimos el Dragonfire. Es una carta que es de las que más spoiler tiene. Bueno, quiero enseñaros a Trigger porque me parece gracioso que un personaje tan mono y tierno, habrá que ver cuánto lore tiene, pero es un personaje con evasivo 4-4. O sea, ojo con Tiger. Coste 6, que es muy caro, pero ojo con Tiger, Vale, pasamos a Azul. He nombrado Azul como un poco la casa más average, porque creo que si todas las casas tienen un poco de todo, esta también. Esta es la que más tiene un poco de todo. Dejarme que abra One Jump Ahead y Get a Clue, que es el... Bueno, Get a Clue. El Mickey, ¿dónde está? Coño, el Mickey. He apuntado la habilidad, pero es el nombre, Get a Clue. Quería hablar también de la cesta de Cocos, de Bella y de Robin Hood, para ver si hay que darle en los morros a Carlos o... Si quieres ve abriendo Let It Go también, que esa carta a mí me flipa. Vale, pues Let It Go, ¿verdad? Vale, pues vamos a ver Let It Go. Vamos a ver Mickey Mouse y One Jump Ahead primero. One Jump Ahead, un salto hacia adelante, es una canción. No es inkeable, cuesta 2, pero puedes exertar a un personaje coste 2 para cantarla gratis. Pones la carta top de tu mazo, boca abajo, exertada. Eso sí que es verdad que entra exertada, pero vamos, me parece muy pino. O sea, es un rampeo interesante. Hasta que vi... Yo pensaba que esto estaba roto hasta que vi el rampeo amarillo, que ahora me parece el rampeo amarillo bastante más fuerte. Porque es verdad que también estás sacrificando tiempo para ganarlo en el turno siguiente. Sí. Y para eso te tienen que ser... Las cartas te tienen que combinar un poco mejor. Para que te puedes construir la baraja de esa manera, ¿no? A ver, o sea, Acadi hablaba un poco antes de esto. Esto lo combinas con morado, azul morado, y tienes un mazo de control muy clásico en el sentido de que empiezas muy flojito porque
no tienes mucha cosa, pero cuando en la parte final de la partida, en el late, tú tengas una fuente de tinta de 27 tintas y tu rival tenga una fuente de tinta de 10 tintas, ahí veremos quién se ríe más, ¿no? Entonces, yo por eso lo veo que creo que el azul, igual que estaba ligado a Magic, yo creo que lo han copiado, el azul va a ser controlero. O sea, porque es eso, son sacrificar tiempo para conseguir ventajas en una ventaja a posteriori. Entonces tendrás que encontrar alguna forma de reducir la ventaja que te pueda haber ganado el otro jugador en ese impasse. Entonces, pero aún así... Este es un rampeo muy clásico de que te obliga a gastar carta para rampear, en el sentido de que si tú no... O sea, si esto, como dices tú, acaba siendo control, va a necesitar una carta de robar por ahí, porque gastar una carta para rampear... Maléfica de coste 3. Claro. Y como tú has dicho, el Mickey, que es mid-range, que te está dando cartas en la cosa es... No, pero sobre todo de la baraja, porque lo que te interesa es al final... Cuando el rampeo consiste en se realiza gastando cartas, el problema que puedes tener es que te quedes sin cartas en la mano y lo que necesitas robar, que a partir en el momento en el que has conseguido desarrollar tu economía, lo que te interesa es robar cartas ya caras. Claro, pero entonces, esta carta te está costando tempo de la mano, pero no estás perdiendo una carta más allá de ella, porque estás ella rampeando la carta del top. Claro, pero ella misma te la has gastado en meter, bueno, pero joder, carta, o sea, yo que sé, que esta baraja, esta baraja va a tener efectos de rampeo. Pero esto tiene sus consecuencias, es decir, cuando tus cartas no son de poner en mesa, sino de rampear, te estás quitando mano, porque esta es la tinta que metes más esta, que es como una tinta virtual porque la gastas para meter una tinta. Entonces, al final, la mano se te va quedando pequeña y si tú imagínate tienes 4 de estos en la baraja, te roban los 4, hay un momento en el que tú tienes que, esa economía que has desarrollado la tienes que aprovechar. Entonces, esto pasa en casi todos los juegos que hacen estos rampeos. Siempre acaban teniendo una carta potente de robar que de pronto en el late les empieza a dejar bajar todos sus tronchos con la economía que han desarrollado. O sea, el caso es que yo creo que no hemos visto ninguna carta que robe mucho, ¿no? Todavía, me parece. O sea, creo que no han spoileado nada. Maléfica, de hecho, coste 3. Morada. Esperemos. Morris, yo creo que con Morris, si te montas la baraja, ahora que sé que los ítems también son inqueables, Morris ha vuelto a ganar. Iba a decir, yo en este análisis iba a decir que Morris iba a perder, perdía bastante, que fue una de mis cartas favoritas al final del podcast anterior, porque decía que se podía construir una baraja sobre él. Pero ahora que lo sé que los ítems también se pueden convertir en tinta, yo creo que Morris también puede ser una fuente de robo bastante importante. O sea, si salen ítems potentes y luego ya con eso controlas, después de que tú ya te has montado eso y ya se está estabilizado, es cuando tienes que definir el juego de tu lado. Una cosa que tampoco me gusta, no es que no me guste, yo creo que la carta está bien, o sea, va a haber juego, pero el hecho de que no se pueda convertir en tinta puede hacer que en un mazo de rampear, según cómo sea tu robo, se te atasque ¿sabes? Que a lo mejor vas a meter 4 de estas, ¿sabes? Depende un poco, al principio del juego yo creo que va a ser difícil atascarte en cartas que puedes meter en tinta, pero conforme salga pool seguro que cada vez te ponen más en ese compromiso muy bien cómo construir. Sí. Es muy distinta a la otra carta de rampeo que vamos a ver, creo yo. Sí, la de Mickey. Vale, la de Mickey es muy distinta. Esta carta nos da una oportunidad para aclarar un tema de reglas también, que Bellido me ha puntualizado en el chat. No puedes cantar canciones con un personaje con marea. Tiene sentido también, pero no lo hemos comentado, está bien comentarlo. Vale, pues pasamos a Mickey, que es la otra carta de rampeo que tiene azul, que no habíamos visto, es un spoiler nuevo. No es entintable, Mickey, cuesta 3, es detective, tiene fuerza 1 y defensa 3, es nacido del sueño, es héroe y es detective, y puede obtener una pista. Cuando juegues este personaje, puedes poner la carta top de tu deck en tu Inkwell exertado. A ver, esta evidentemente es mucho esta es infrecuente, esta es legendaria, perdón. La carta es buen tocha, Esta es muy buena, aunque no sea tinteable, pero me refiero, la juegas y estás tinteando. Y es un cuerpo que estás bajando. Entonces, en términos de ventaja de cartas, estás usando 2. O sea, estás... Sí, esto no tiene nada que ver. Esta carta es un pepino. O sea... y que luego aparte la juegas... O sea, la juegas, en cuanto puedes, cuesteas con ella, que te la maten, vuelves a bajarte otro Mickey de la mano y... Sí que es cierto qué guapo que no haya muertos en Disney, ¿eh?
Está guapo, que en Disney no se mueran, que se vanisen. Aquí si hay alguien que no oiga que haya jugado a Hearthstone, estos suena, o sea, se parecen mucho a muchos efectos que tiene el druida. Hay cartas que hacen rampeo gastando cartas y cartas como esta que entran en juego y rampean por sí mismas y que siempre ha sido muy buena. Pero vamos, es sobre todo que gasta la ventaja de cartas que da, porque estuvimos ayer comentando mucho que sin efectos que roben cartas, en tu curva te acabas quedando sin cartas. O sea, si bajas personaje más tu tinta de turno, estás robando una carta por turno y tienes que gastar 2 para ser lo más eficiente en el juego. Este tipo te está invirtiendo esa balanza. Sí. Estás usando 2 cartas con una... De hecho, mira, en el chat Double Fail, que es viene nuevo, un saludo amigo, comenta linterna en el turno 2, Mickey en el turno 3, ventaja de tinta. Sí. Y un comentario también de Bellido, el simbolito que tiene Mickey no es de legendaria, es de promo, ¿vale? Con lo cual no sabemos la rareza que tiene. Vale, una carta, la cesta de los cocos, que avergüenza a toda la casa de Amber, a toda la tinta amarilla. Considera el coco. Cada vez que juegues un personaje, puedes remover 2 de daño de un personaje elegido. Ítem. Pues yo creo que el trigger es más complejo como carta de curación es mejor. Me refiero. Es que a lo mejor necesitas la curación y no tienes las tintas suficientes para bajar al otro. Mientras que una vez que ya lo tienes... Al final curas en tu turno. O sea, si tienes 1 de tinta para poder... ya, o sea, que justo te hayas quedado en la mano solo con costes altos. Claro. O sea, mientras que la otra a lo largo de la partida es 1 que puedes usar en cualquier momento, esta puede llegar a un punto en el que no... O incluso que por el trigger de los personajes no quieras bajarlo en ese momento y ya te has hecho el daño. O sea, esta tiene más condicionantes, creo, que la otra. Tiene un potencial de curar no inmenso. sé, me parece muy tocha. Tú piensas que no se exarta, o sea, que si tú te haces una baraja de costes bajos porque llevas azul steel, por ejemplo, con todos los piratas, o bueno, lo que asumimos que habrá piratas para el Capitán Hook, es bajo 1 de 1, bajo 1 de 2, bajo 1 de 2 y nada más. Has curado 6 de daño, tío. Pero qué culo van a tener esos personajes. O sea, a lo mejor lo que ocurre es que te los vuelan. Obviamente van a tener un culo de mierda, pero si tú tienes 8 personajes exertados porque has hecho challenge, challenge no porque te los habrían matado, pero has hecho quest con todos ellos, me parece muy bien que el mazo rojo que hay al otro lado tenga un Mickey y tenga un no sé qué, que no va a poder hacer nada. No sé. O sea, es verdad que tiene el potencial de muchísimo a alguien grande y que lo puedas conseguir acompañar. O sea, Maurice es un personaje que tiene un culo inmenso. O sea, tiene creo que 7 si no recuerdo mal. Vamos a buscar curar el del culo inmenso. Curar no vale para nada, tío. A ver. Curar no vale para nada. Cadi con su cantinela, mira, tiene 7. Curar es de pussy. Que entonces, a lo mejor, lo que pasa es que, claro, ¿qué vas a construir? Vas a construir Winnies más ítems con Maurice. Es posible que salgan cosas buenas, o sea, con esa carta. Y probablemente, al no tener una limitación de triggers, como dices tú, igual que le pasa a Mickey, me refiero que siempre que se cumpla la condición del trigger y no tener una limitación, a lo mejor sale alguna aberración dentro del juego. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuesteas con Maurice, que tiene Lore 2. Te sale gratis los cocos. Te salen gratis los cocos. Te pegan a Maurice y no le matan, porque no le van a matar. O bueno, a lo mejor sí le matan, ¿no? Me callo. Hombre, te lo mata Maléfica. Viene Maléfica y te lo pela. Sí, o obviamente. Hay cartas que tal, pero incluso un Scar rojo que es muy fuerte. O sea, Maurice puede no morir de primeras, o si te lo matan, han dedicado todos sus recursos. Y si no te lo matan, siguiente turno, curas 2. Yo creo que curas 2. Yo creo que los cocos están bien con Maurice. Sí, eso no te lo voy a negar. Y se puede montar algo ahí en el que bajas Mickeys que te van rampeando y van curando a Maurice, por ejemplo. Azul morado, señores, lo escucharon aquí primero en ¿cómo cojones nos llamamos? Una baraja de 3 picas. O sea, una baraja de 3 tintas. Dios, es que, tío. En una frase la has liado. Totalmente. Vale, bueno, aprovechamos para repasar Maurice, que ya hemos dicho que rebajan 2 al cuestear un ítem,
Cada vez que juegues un ítem, robas una carta. O sea, Maurice está rotísimo. Y no vimos el otro día esta spoileada Bella, que tiene coste 3, es tintable, es una inventiva ingeniera, tiene fuerza 2 y defensa 3, es nacida del sueño, es un héroe, es princesa, es inventora y tiene Tinker. Cada vez que este personaje cuestea, tiene el lore 2, puedes pagar uno menos para el siguiente ítem que juegues en este turno. Es una Maurice más descafeinada. Sale aquí un mazo ámbar azul muy también rico, con Mahona. Vale. Y... No. Con Mahona y la linterna. Sí. La todo rico. Azul amarillo es otro mazo. Vale, Let It Go. Carlos, te dejo el honor de leerla a ti, que tenías mucho interés. Bueno, Let It Go es una canción, es cantable. ¿Es necesitas tintable? Un coste. Tintable también. Coste 5 de base, necesitas un personaje de coste 5 para cantarla y lo que dice el texto básicamente es que coges al personaje objetivo y lo pones en el tintero en su tintero girado, básicamente. A mí me flipa el diseño de esta carta, no sé, me parece, o sea, que uses el tintero como fuente de removal, bueno, es relativamente flexible esta carta, aunque si la estás usando para rampear tú mismo, la estás usando muy mal. Me refiero que tienes que verte muy jodido sí, por alguna razón. Esto es para cepillarte un Mickey o cepillarte un porque Mágica. De entrada lo que te renta más es entintarla directamente. Si vas a hacer eso, la entintas. Sí, antes que hacer eso, entintas esta carta directamente, efectivamente. A no ser que haya un combo raro, no la usarías para eso. Pero me gusta mucho es el toque del diseño de usar el tintero. O sea, puedes imaginar, ¿no? Puedes imaginar al dibujo cayendo, siendo lanzado desde la mesa directamente al tintero y convirtiéndose en tinta, ¿no? Entonces, aparte de que me parece una carta muy buena, porque te puede salir a un coste muy barato, bueno, tendrías que haber bajado un coste 5 antes, pero bueno, me parece que sea cancionable es muy bueno. Sobre todo a nivel de calidad de la carta, sirve para cargarse a los Mickeys y a personajes que parecen... Sí, Mickeys y maléficas del mundo. Temeza Frozen. No, sobre todo, o sea, es una forma de quitarte evasivos de en medio. Eso es. Igual y luego que es un Dragonfire, pues... Que hay que tener cuidado también, o sea, el Dragonfire es potente porque elimina a dedo y fuera. Este le da una contrapartida al otro. Que ojo esa tinta que le estás dando. Si la usas usarla en turno 5 tú mismo, si la usas justo en el turno 5, ojo a lo mejor lo que estás... Arcadi siempre se reía de los jugadores de Puerta de la Luna, o sea, de una carta de Juego de Tronos que daba 1 de oro al rival. Porque ese uno de oro y hacía una disertación de media hora de por qué grandes jugadores como Diego García Almería o Sazi podían destrozarte con ese oro. Pues esta carta puede ser definitiva en turno 8, pero si la usas en el propio turno 5, a lo mejor te arrepientes. O sea, de lo que has hecho. Vale. Es una carta que yo creo que es una carta que al final con el tiempo no verá mucho juego, porque cuanto más avance el pool, más clave, o sea, menos importante va a ser eliminar un personaje clave, porque los mazos cada vez serán más diversos, cada vez tendrán más condiciones de victoria y lo que seguro que les va a venir bien siempre es acelerar su economía. Al principio seguramente sí que vea juego, pero yo creo que es el típico removal que va perdiendo poder conforme salen más cartas. Vale, pues la última carta azul que vamos a comentar es la peor carta spoileada hasta ahora, un Nifu-Nifa de manual, coste 6 en tintable, Robin Hood, un arquero sin igual, 4-4, nacido del cuento y héroe. Alimentar a los pobres cuando juegues este personaje, si tu oponente tiene más cartas que tú en la mano, robas una carta. Y el buen tiro. Durante tu turno este personaje gana evasivo, es decir, puede challengear a personajes evasivos. Carlos, hostia, por favor. es que es mejor de lo que pensaba, porque intentaba recordar que Robin Hood era si no tenía cartas en que tienen que ahora que sabiendo las reglas del juego es bastante fácil. Es bastante fácil. Si quieres, es muy fácil. Es muy fácil. Y es un caza evasivos, o sea que sí, vale. Probablemente voy a tener que sufrir escarnio público. Pues nada, una cabeza de 3 tintas retratada en el día 1. Continuamos. O sea, una cabeza de 3 tintas. Joder.
Joder, que se queda... Qué lamentable, tío. Una baraja de 3 tintas. 3 tintas y 2 picas. Vale, y nos vamos a Steel Acero Gris, que yo he definido como la casa... Me parece hasta ahora la tinta azul, me parece la más poderosa hasta ahora. Y la casa gris, que yo he defendido como defensiva. Fire the Cannons, que no es una carta muy defensiva, pero bueno, aquí está. Beast Mirror, el espejo de la bestia, que tampoco es una carta especialmente defensiva, pero también me ha gustado. Y luego quería ver Simba, también ¿no? a Simba y a Tinkerbell. Y bueno, y pone a Hércules también, que no habíamos visto el Taunt. Hércules. Vale, Fire the Cannons. Fire the Cannons es sencilla, es simple, es bonita. Podría estar en la tinta rubí, en la tinta roja, pero no está. 1 de coste, no entintable. 2 de daño a un personaje elegido. Para control de mesa en el early está muy fina. Es muy buena, muy rica. Muy rica. Y además es común, así que no costará conseguirla para si la necesitas meterla. No necesita ni estar exertado el rival. Todo bien. El no hacerla entintable, bueno, es comprensible porque un efecto así de barato y potente, si le das la tinta, lo haría demasiado estable. A mí esto sí que me parece. Coste 2 ya. A mí me parece de las cartas más de control que hemos visto, fija. Sí, esta es muy controlera. Es que por eso yo te decía que Acero, que si tú ves todas las demás cartas, no definirías Acero como una casa de control. Pero por eso yo os decía antes que me ha dado la sensación de que en todas las tintas hay un poco de todo. Pero luego hay tintas que destacan más que otras. A ver. A mí esta me parece, vamos, de control de manual. Es decir, yo no juego nada en el early, pero tú tampoco. Pero tú tampoco. Aquí la mesa la tenemos vacía los dos. El tema es que yo creo que Dave tiene razón, que al final es posible, va a ser posible. Ya pasa en Magic. O sea, en Magic el negro puede matar. Vamos, de hecho es una de las casas que mata. El azul levanta a la mano. El rojo es el que mata a través del daño. No mata directo, pero mata a través del daño. Y el blanco también tenía... Para mí el Steel es el blanco de Magic, básicamente. Es un color que tiene las mismas dinámicas parecidas. Y también tenía daño. Y de hecho el primer reset que sale en Magic, que es la ira de Dios, sale en blanco. O sea que yo creo que podemos esperar que en Steel va a haber cositas controleras también. O sea, va a ser un poco ese... Ojo al comentario de nuestro nuevo amigo Doble Fail. Esta carta no tiene por qué ser usada contra el enemigo. ¿No? Pregunta. Y continúa diciendo, ¿puedes ponerte un personaje que haga efecto al entrar en tu tinta? Sí. Esta carta es choose en carácter. No tiene por qué ser un personaje del rival, aunque se piense en eso. Y efectivamente hace esta carta más de control todavía, que es una cosa que nos gusta mucho a los marteleros, a los controleros. Es, no, me mato a mi personaje, como ha muerto, robo 3 cartas, como he robado una carta, te escupo en la... Ay, no, perdón. Perdón, Disney. @ policía. No se dicen cosas feas. @Mickey. @Mickey. Vale, continuamos. Carta muy interesante. El espejo de la bestia. Objeto de coste 2. Hola Mauricio. Hola Bella. Enséñamelo. Exertar. Coste 3. Es cortes 3 de tinta. Es careta. Pero si no tienes cartas en la mano, puedes robar una carta. Ojo, esta no la puedes usar en el turno de Maurice. A no ser que no actives la habilidad de Maurice de robar una carta cuando entra un objeto. Ya. Es que esta yo... Lo cogí porque me parecía buena, pero... ya no me parece buena. Prevén que Steel va a quemar mano con locos. Que es que te rente 3 por turno por robar una carta si no tienes cartas. Uf, no sé. Fuera. No parece muy allá. No podemos perder el tiempo. Simba el marino. El rey regresado. Coste 7 intintable. 4 fuerza, 6 de defensa. Nacido del cuento héroe y rey. Challenger 4. Solo cuando challengea tiene más 4 de fuerza. Es decir, 8. Pero no cuando es challengeado. Ojo. Pounce. Durante tu turno, este personaje gana evasivo. Con lo... ¡Dios! ¡Mis ojos! Este tío puede matar a Mickey de un golpe. Sí. Mickey le mata de vuelta. No le mata de vuelta. ¡Oh! Sí. ¿Veis cómo es una carta? ¿Veis cómo es defensiva esta casa? No, bueno, sí, es defensiva.
Pero... Hombre, esto sí, el objetivo de este es matar a gente, ¿no? Es decir, pero matas a gente para defenderte. Pero una cosa es rojo, Rubí, que mata a gente, pero porque tiene un afán de matar gente, claro, para mí, toda la casa. Bueno, es verdad que esto es para matar a tronchos, ¿no? Claro, esto es para defenderte a ti mismo. O sea, Simba nunca atacaría. Yo creo que Simba jamás atacaría a alguien porque sí. Pero... Hombre, la verdad que usar 8 de fuerza, es verdad que usar 8 de fuerza en un culo 2, eso está claro. A lo mejor que lo puede hacer y lo puede hacer, pero es verdad que este es el counter más grande que hay para mí que hemos visto hasta ahora. Y no mata a Maléfica, pero ya viene alguien detrás a rematarla. Vale, y tiene 2 de lore. Es bastante tocha. La casa, la verdad es que es bastante sencilla, no tiene muchas tal. Tienes a Tinkerbell, me encanta la ilustración. Coste 3 en tintable. Una pequeña táctica, una pequeña estratega. Aunque Tactician no sería estratega, pero bueno. Fuerza 2, defensa 4. Nacida del sueño, aliada, hada. Planes de batalla. Insertas la carta para robar una carta y después descartar una carta. Amo esta carta. Amo esta carta. Es buena. Sí, eso ya lo comentábamos, que es ciclar. Todo lo que cicle, tío, es bueno. Y fija un poco la casa en la que va a tener mano corta. O sea, si ya viendo el espejo de bestia, y esta que no es estos efectos que son de ciclar mano, pues es verdad que en este juego esto puede tener mucho más una importancia interesante, que es, joder, si te toca una mano que no tengas cosas entintables, esto te puede llegar a salvar el culo, por ejemplo. O lo que pasa que y es un 2-4, que no tiene poco culo, o sea, si la giras para intentar buscar entre la carta entintable, que lo puedes hacer indistintamente. No es una fase en la que tú entintas. Puedes usar esta habilidad y luego entintar después porque te ha venido la carta entintable. Es verdad que gana un poco más de valor sabiendo la economía del juego. A mí me parece bastante buenilla. ¿Ascadi? Bueno, yo discrepo un poco. O sea, sí que considero que los efectos de ciclar son buenos, pero en una estrategia un poco más elaborada. Es decir, así sola yo no la veo muy buena porque ciclar está bien, pero tampoco es algo... O sea, la alternativa es o ciclar una carta o coger lore o pegar a un tío. Es decir, porque la tienes que girar, ¿no? Para hacer su efecto. Sí. Entonces, por sí sola no me parece buena, pero sí que por experiencia de otros juegos hay muchos efectos de ciclar que tienen un objetivo detrás, es decir, que siempre son clave en determinadas barajas. Pero por sí sola me parece pero sí que pienso lo que está diciendo Carlos, que Acero huele o sabe, tiene un saborcillo que viene ahí al fondo de un buquet de casa que va a ir con pocas cartas. ¿Estaremos ante la primera casa que busca hacer una Exodia? Podría ser. O sea, es un efecto, por ejemplo, en Tronos es un efecto muy que sucede mucho en Lannister, que es una casa que quema mucha mano, por ejemplo. Es más o menos ese rollo. Vale, y para terminar... y en Lannister justo es donde surgió la Exodia y donde esas cartas que ciclaban valían para eso. Justo. Bueno, Exodia surgió de Yu-Gi-Oh, ¿eh? O sea... No, pero eso me refiero. El Exodia de Tronos no te equivoques. Se conoció como Exodia. El de ganar en un turno surgió en Lannister. Vale, y para terminar nuestro largo episodio de 1h30 de hoy, Hércules, héroe verdadero, coste 3 entintable, fuerza 3, defensa 3, nacido del cuento, héroe y príncipe. Y tiene el famoso bodyguard con uno de lore, el bodyguard que comentábamos antes. Este personaje puede entrar exertado, o sea, puedes tú decidir que entre exertado directamente. No sé por qué querrías decidir eso. Porque no puedes, no puedes costear, no puedes challengear, no puedes hacer nada con él, con marea, pero le puedes bajar directamente exertado. ¿Por qué te interesa hacer esto? Porque el oponente solo puede atacar en primer lugar a la gente que tenga bodyguard en tu lado. Con lo cual es el famoso taunt del que hablaba Azcadi al principio. Y te va a rentar en turnos siguientes costear con él. Esta carta va a ser súper clave para muchos mazos. Sí. Pero súper clave. Además, mola mucho que por la temática te va a rentar muchísimo
cuestear porque Hércules tiene que hacer las 12 pruebas. Entonces mola mucho que luego en los turnos siguientes siempre te vaya a rentar cuestear con él. Vale, pregunta Raps, ¿no hay cartas que pongan en juego cartas for free? Sí, hemos sacado la de el evento de la acción, el One Jump Ahead. Sí, el One Jump Ahead, cierto. Es coste 3, metes un 5. Sí, pero bueno, yo creo que Raps no se refiere tanto a... Esas cartas que hemos visto son para rampear, yo creo que él se refiere a un personaje... sí, Raps, Mauricio... No, pero Mauricio tampoco mete una carta en juego. Cuando metes un objeto te da un beneficio. O sea, cuando cuesteas... No, pero si cuesteas Raps, con él sale por 2 menos. Raps, lo más parecido sería un reloj que da Rush a un personaje que acabas de reclutar ese turno. El rush es que ese personaje puede challengear en ese mismo turno. No es poner un personaje en juego, pero es un personaje que en ese turno que has puesto en juego ya puedes beneficiarte de él, que de normal no podrías. Es a día de hoy lo más parecido que hay a poner un personaje en juego. Yeah. No, dice, no más Boros, please. ¿Azcadi algo que decir? Nada, ¿no? No, y no existe, por el momento no se sabe, que Raps ha jugado a Magic, no existe, por ahora que se sepa, en Magic existe una cosa que se llaman los tokens de tipo de... O sea, los elfos pueden poner una carta que está fuera de la baraja que se llama token de elfo, que suele ser un personaje que tiene unos atributos de ataque y defensa. Aquí en Magic todavía no ha salido nadie que ponga tokens de Scope. Magic, Mickey el mago, al principio cuando se spoileó esa carta se pensaba que iba a poner escobas de fuera de la baraja, que él iba a generar una serie de personajes que iban a ser escobas que no tenían por qué estar en la baraja. Eso es muy Magic, sí. ¿Cómo hace la gente en Magic, tío? Que tiene el típico Necromancer que pone zombies. Que pone 700 millones de zombies. Que lleva cartas dadas la vuelta de... No, pones una y subes dados. Oh. Qué lista es la gente de Magic, me cago en... Perdón. @Mickey. Aquí, cada que alguien diga algo, en vez de @policía, vamos a decir @Mickey. Vale, pues yo creo que con esto terminamos nuestro podcast. No hemos dicho ningún taco, excepto Azcadi al principio del podcast. Punto negativo para Azcadi. Vamos a tener un contador de negativos en el podcast. Y empieza Azcadi con un negativo, Carlos 0 y David Dave 0 negativos. Iremos viendo al final de la temporada quién ha perdido. Pues nada, Azcadi, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Dave, por montar esto como David siempre. Dave. De nada, David Dave, gracias a ti. Muchas gracias se ha pasado un montón de gente hoy. El chat ha estado muy activo. Aprovechamos para animar a todos a que podéis pasaros por los directos, porque queremos que el podcast tenga su parte directo también, que es muy interactiva con los jugadores, que además dan aportaciones interesantes o cosas de las que no nos damos nosotros cuenta. Y al vuelo podemos incorporarlas en el podcast. @baraja 3 tintas, el 3 con número, no con letras, en todas las redes sociales. @team tintoreras, he tenido que leerlo, en Twitter y en Instagram. Y @kombucha y vino, K de kilo OM, kombucha y vino en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todas partes. Este podcast se hace solo con un único objetivo, que es promocionar, potenciar y hacer que Kombucha y Vino, el mejor podcast al oeste del río Hudson y al este del río Mississippi, no sé si eso es una franja de tierra muy pequeña o es literalmente todo el planeta, pero sea como sea, es un gran podcast. A imprimir cartitas para probar, ¿no? Dice Raps, y yo creo que sí, que con esta frase nos despedimos por hoy. Hay muchas ganas de jugar. Nuestros amigos de Lorcana Spain en Dracaris ya han probado. Yo me he visto el vídeo hoy y tengo unas ganas de imprimir cartas ¡que no puedo con ellas! Señores, esto ha sido la baraja de 3 tintas. Un saludo, amigos, y hasta la próxima.